Me parece hasta surrealista este juicio en mi contra, teniendo tantos motivos urgentes. Muchos dicen que siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil. También nos estamos ratificando en los temas que tienen que ver con el voto en el exterior, nos estamos ratificando en la imposibilidad de que los consejeros del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, puedan ser destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, entre otros temas. La propuesta sería hacerla el próximo jueves, un poco ya como el debate está agotado, solamente sería la votación. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Qué gusto compartir con ustedes otro domingo. Les recuerdo que nos puede seguir en Quito, ahora también en Manabí, Guayas y Azuay, escucharnos a través de la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador y por internet en tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, autoridades del Estado presentaron sus informes anuales de labores ante el Pleno de la Asamblea Nacional. A la cita acudieron el defensor público y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Si bien estaban 6 autoridades convocadas a la sesión, únicamente acudieron el defensor público y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Ángel Machuca, defensor público, recordó que se encuentra en funciones desde el 31 de agosto de 2018 y que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Dijo que de momento trabaja en preparar la transición para la designación de la autoridad definitiva. Controlar los actos de corrupción interna y preparar la transición hasta la designación de la autoridad definitiva. De esta manera, asumimos el firme compromiso de administrar la Defensoría Pública. Recordó que la institución requiere de una normativa acorde a su misión, por lo que pidió a los legisladores que se dé trámite al proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en la Comisión de Justicia. En septiembre del año 2019, en el ámbito de las iniciativas legislativas, presentamos el proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública, propuesta que busca normar la prestación de los servicios para brindar asistencia legal integral a todos los ciudadanos. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, también presentó su informe de labores correspondiente al año 2019. Explicó que el año anterior se atendieron recursos ordinarios de apelación y asuntos internos de organizaciones electorales. Indicó que en el proceso electoral anterior ingresaron 965 causas, de las cuales se resolvieron 901. Quedan 64 causas pendientes y se encuentran en ese estado porque dichas causas ingresaron para conocimiento de los jueces a partir de la segunda semana del mes de diciembre del año pasado. Expuso también las condiciones de trabajo de los jueces y precisó que actualmente la institución registra más de $1.300.000 de déficit para poder realizar con efectividad los controles en los procesos electorales. Pero viene un proceso electoral que tiene que ser enfrentado con absoluta solvencia. El tribunal pidió que se analice la posibilidad de asignarle 4.407.702 entre los dos presupuestos, el presupuesto ordinario y el presupuesto electoral. Pero el presupuesto asignado por las autoridades económicas asciende a 3.074.000. A la sesión estaban convocadas también el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, la fiscal general del Estado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y la presidenta del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, presentaron sus excusas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea no alcanzó los votos necesarios para la censura del exministro de Cultura Raúl Pérez, en el marco del trámite de juicio político que se siguió en su contra. Pérez Torres ratificó que no incumplió en sus funciones, mientras que los legisladores cuestionaron que durante su gestión hubo centralismo e inequidad en la distribución de recursos.
Más de 4 horas duró la sesión del juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, a quien se le acusaba de incumplimiento de funciones por inobservar la Constitución, la Ley de Cultura y el reglamento de la normativa. Durante su intervención, Pérez calificó al trámite como desazonado, pues dijo el país atraviesa momentos difíciles y existen otros temas que son más urgentes. En estas circunstancias me parece hasta surrealista este juicio en mi contra, teniendo tantos motivos urgentes. Muchos dicen que siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil, en este caso, la cultura. Sobre los cargos de su acusación, dijo que el Ministerio de Cultura no es el encargado de asignar ni distribuir recursos y argumentó que el reglamento de la ley ya determina la fórmula de distribución, por lo que pidió que el juicio sea rechazado. El artículo 140 define las fórmulas de distribución de los recursos de la Casa de la Cultura, lo que deriva en que si la Comisión considera que el artículo 140 debió ser aplicado, entonces no hacía falta una definición de la fórmula, por cuanto el texto normativo de dicho artículo ya contiene la fórmula, lo que conlleva a que no pude incurrir en un incumplimiento de algo que ya se cumplió. Luego de su intervención se retiró de inmediato, alegando que tenía una cita médica programada. De su parte, los interpelantes del juicio, Lira Villalba y Juan Cristóbal Lloret, argumentaron que en las dos comisiones en donde se analizó el tema, se concluyó en que se inobservó la Ley de Cultura por centralizar los recursos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión únicamente en Quito, con lo que se afectó a los núcleos provinciales. Públicamente admitió ante la Comisión de Educación, aquí ante este pleno, que es un fiel defensor de la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que las normas iban en contraposición a los intereses de esa matriz. Decía el exministro Pérez Torres, la matriz es la madre, decía. Aquí se está pretendiendo sostener ciertos privilegios, ciertas canonjías propias del centralismo. Y también se pretende mantener ciertas cuotas doradas de la burocracia y el status quo de un minúsculo grupo de personas en desmedro de las grandes mayorías y sobre todo en desmedro del desarrollo cultural. Los legisladores mocionaron que se dé paso a la censura y que se remita el expediente a la Contraloría, Fiscalía, Consejo Nacional de Competencias y al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la misma no prosperó, pues únicamente 59 legisladores respaldaron la moción. Para censurarlo se requerían al menos 91 votos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Sumario legislativo. Los legisladores Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo presentaron una nueva solicitud de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo, esta vez por un supuesto incumplimiento de funciones durante las manifestaciones de octubre. De 3 causales comprende esta solicitud de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. El primero es por uso de bombas lacrimógenas caducadas, el segundo por el lanzamiento de bombas lacrimógenas en centros de paz y acogida humanitaria, y el tercero por convocar tardíamente al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Los proponentes son Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo. El asambleísta Gómez dice que este juicio es por el no actuar de la ministra durante las manifestaciones de octubre. Hemos presentado un nuevo proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo por su incumplimiento de funciones y abusos durante las protestas del mes de octubre. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, indica que si este pedido de juicio político es remitido a su comisión, se deberá dar el tratamiento correspondiente, como se lo hizo con la anterior solicitud para la misma funcionaria. Me parece que además el juicio político permite transparentar la información que ha sido denunciada y obviamente solo dentro del proceso, una vez que se presentan las pruebas de cargo y descargo y que la comisión empieza a valorar las pruebas, es donde se puede determinar. 49 firmas de apoyo tiene este pedido de juicio. El asambleísta César Ron es uno de los firmantes. Sin embargo, explica que es necesario escuchar a las partes y así tomar una decisión. Pero lo más importante de todo esto es que en las pruebas de cargo y descargo
los ecuatorianos podamos conocer qué es lo que está pasando en el país. Mientras que Guillermo Celi dice que el Parlamento debe ejercer su rol de control político, pero también potenciar el trabajo en la aprobación de leyes que beneficien a los ecuatorianos. Pero lo importante es darle una respuesta a los ciudadanos, a los ecuatorianos, empleo y emprendimiento. Eso es lo que requiere la gente. Lo otro vamos a analizarlo, como siempre lo hacemos, con el bloque legislativo y daremos nuestros conocimientos, nuestras resoluciones en los próximos días. Si el pedido prospera y es remitido a la Comisión de Fiscalización, esta sería la segunda vez que esta funcionaria atraviesa un proceso de juicio político. El anterior fue en diciembre, propuesto por los mismos 3 asambleístas. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En el marco de la recepción de las pruebas de oficio dentro del trámite de juicio político en contra de Diana Tamain, los consejeros electorales Enrique Pita, Luis Verde Soto, Estela Cero y José Cabrera acudieron a la Comisión de Fiscalización. En la sesión se evidenció un Consejo Nacional dividido. Primero fue el turno del vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien hizo referencia al caso Yas Unidos, a la tardanza en la entrega de las credenciales a las autoridades de Los Ríos, al caso Loyo, pero hizo énfasis en la vulnerabilidad del sistema electoral de los comicios pasados. La acta 68749, Junta Receptora de Votos 05 del alcalde Salitre, ustedes podrán mirar que el acta original tiene 49 votos para un candidato, y en el recuento tiene 111 votos. ¿Cómo puede ser posible? Pita además negó que represente a Creo en el CNE y que su objetivo sea llegar a la presidencia del organismo. Para que se dé esa situación similar a la que hoy existe, tiene que haber lo que ya lo mencioné, voluntades conciliadas sobre un fin. ¿Cuál es ese fin? A mí no me gusta ese. El caso Loyo también centró el debate al interior de la mesa. Responsabilizaron a la presidenta Atamaín de la contratación de una persona que habría estado involucrado en varios delitos. Nigo Loyo, la persona que admitió la culpa de los cargos emitidos por la Fiscalía, es apenas la punta del iceberg en la estructura de corrupción que se ha detectado. Es lo poco que podemos ver. Con el consejero Pita hemos mostrado los intentos por torcer la voluntad popular en provincias concretas y yo mostré la inconveniencia de entregar los principales procesos electorales dada su incompetencia moral y técnica. A eso me reduje, a decirle a la presidenta que no era posible que se le entregue procesos de tal magnitud a quien tenía 34 procesos penales y había cumplido ya pena de cárcel. Mientras que la consejera Estela Cero, quien supuestamente habría recomendado su contratación, evadió la respuesta sobre la relación que podría tener con Loyo. ¿Usted recomendó a Diana Tamaín el nombre de Luis Loyo para que ocupe el cargo de director de procesos electorales? ¿Sí o no? Cualquiera puede recomendar, cualquiera puede hacer alguna recomendación, cualquier ciudadano puede presentar sus documentos, pero lo que sí creo es que cada uno debe ser juzgado por sus actos. Una fotografía suya con el señor Loyo y con su esposa, que también es funcionaria del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, usted no está contestando lo que yo le pregunté. Esta no es una relación con un funcionario. De su parte, el consejero José Cabrera defendió el proceso sobre la negación de la consulta popular al colectivo Yas Unidos y las decisiones que se tomaron en el caso de Los Ríos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 11 votos afirmativos, la Comisión de Justicia aprobó el informe no vinculante sobre el veto del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. La comisión decidió ratificarse en 10 de las 18 observaciones formuladas por el presidente. 10 ratificaciones y 8 allanamientos al veto del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia aprobó la Comisión de Justicia. Jimena Peña, presidenta de esta mesa, explicó cuáles son los artículos en los que se ratifican. También nos estamos ratificando en los temas que tienen que ver con el voto en el exterior, nos estamos ratificando en la imposibilidad de que los consejeros del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, puedan ser destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, entre otros temas. Y sobre los que acogen la sugerencia del Ejecutivo, comenta el asambleísta Lourdes Cuesta. Que es que quienes quieran acceder a una reelección, no hablemos solo de asamblea, sino de cualquier funcionario de elección popular, deba pedir una licencia sin sueldo desde el momento del inicio de la campaña.
Otro de los artículos que generó debate fue el 150, que el Ejecutivo vetó pese a que este no estuvo considerado por el Pleno. Para evitar la inconstitucionalidad, la Comisión decidió ratificarse. Sin embargo, el asambleísta Héctor Muñoz cree que esta práctica debe corregirse para evitar el estancamiento en la aprobación de reformas y proyectos. Me parece que se volvieron a evidenciar problemas por parte del Ejecutivo en el envío de los vetos. Lo que nos toca hacer en algunos temas es tratar de ver cuál es la mejor forma de que pueda tener coherencia en las normas respecto a lo que haya aprobado la Asamblea con las posiciones que tiene el Ejecutivo. La presidenta de la comisión declaró que el próximo martes este informe será puesto a conocimiento del Pleno para su votación y puesta en vigencia. De acuerdo a lo que ha dicho el presidente Litardo, esto se colocaría en la agenda del Pleno del día martes. Para ratificarse se necesitan de 91 voluntades y para allanarse las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya volvemos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El Consejo de Administración Legislativa ratificó la resolución del pasado 25 de noviembre que suspendió el pago de los salarios de los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía y principalizó indefinidamente a sus alternos. El organismo además pedirá información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estatus de asilo político concedido por el Estado mexicano. Fue el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien informó sobre la resolución adoptada por el Consejo de Administración Legislativa la mañana de este jueves. Como se establece de que quien no realiza un trabajo no tiene acceso a una remuneración, por lo tanto, el no pago de la remuneración se mantiene vigente en este momento. El pasado 25 de noviembre, el Consejo de Administración Legislativa resolvió la suspensión de las remuneraciones de los asambleístas principales Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, así como lo referente al pago de su seguridad social. Como lo dije hace un momento dado, la legislación ecuatoriana establece que una persona que no trabaja no puede recibir remuneración. Por tanto, una de las condiciones para poder hacer un aporte al IES es que haya una remuneración como tal. Lo que la Asamblea ha procedido es, en base a ese contexto, a solicitar al IES una suspensión temporal por parte de estos asambleístas. A través de la resolución de este jueves, los asambleístas integrantes del CAL pedirán información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estatus de asilado de los legisladores. Que nos remita toda la documentación, en las normativas internacionales existen los tipos de asilo que se dan. Esa respuesta, supongo yo, nos dará mayores alas a tomar una decisión aún mayor. Con la respuesta de la Cancillería, el Consejo de Administración Legislativa observará la pertinencia de que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva sobre una posible destitución del cargo de los asambleístas asilados en México, aunque la figura de abandono del cargo no existe. Así lo precisaron los parlamentarios. Solo existen 6 razones para que un legislador deje de ser, y en ninguna de ellas está el abandono al cargo. Está la renuncia, está la muerte, está la terminación de su periodo por el cual fue nombrado, está una sentencia ejecutoriada de un juicio penal. Con la resolución del CAL, los asambleístas alternos de Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía podrán actuar de forma indefinida. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El próximo jueves se votará el proyecto de Código Orgánico de Salud en el Pleno. Así lo confirmó el presidente de la Asamblea, quien además dijo que el martes los legisladores conocerán el informe sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Así lo confirmó el titular del Parlamento, César Litardo. Para que ya quede esto totalmente cerrado y se pueda aplicar esta normativa nueva ya en las próximas elecciones. El informe fue aprobado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional y recomienda ratificarse en 10 artículos y allanarse a 8 observaciones, señaló la asambleísta Jimena Peña.
Dentro de las ratificaciones, los temas, digamos, que han tenido mayor cobertura son la ratificación en el artículo 160, que dejaría pues fuera de la reforma la modificación al artículo 150 sobre circunscripciones electorales. Cualquier reforma ya que ingrese nueva ya no entraría en vigencia en esta próxima elección. Además, para el próximo jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional votará el informe del proyecto de Código de la Salud. La víspera, el titular del Parlamento ecuatoriano se reunió con el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, el asambleísta William Garzón. Sí, la propuesta será el próximo jueves, un poco ya como el debate está agotado, solamente sería la votación, así que entre lunes o martes haríamos una reunión con los jefes de bancada para un poco ver cuál es la posición, aunque un poco hay la idea de que los votos estarían, pero un poco ya ver en qué temas todavía podría haber alguna duda, más allá que esto ya se ha debatido por mucho tiempo, pero en principio eso sería la próxima semana del jueves. Confirmó que los artículos relacionados con la emergencia obstétrica y el uso del cannabis con fines terapéuticos no se votarán por separado. En definitiva, habrían los temas bastante ya consensuados. En agenda también consta la asistencia de Diana Tamaint a la Comisión de Fiscalización el próximo miércoles. La titular del CNE entregará sus pruebas de descargo en el marco de la solicitud de juicio político en su contra. El juicio avanza, allá se han presentado las pruebas de cargo por parte de quienes son los interpelantes, también algunas comparecencias. Es la agenda que prevé la legislatura para la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Con la propuesta se busca lograr un trabajo en conjunto con el Parlamento para garantizar el interés superior del menor. El proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia entregado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Asamblea Nacional es el resultado de un trabajo en conjunto de esta cartera de Estado con organizaciones de la sociedad civil y pensada en garantizar y proteger los derechos de este grupo prioritario del país. Así lo dijo Iván Granda, titular del MIES. Es que esta acción y esta conformación y esta articulación de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia tiene que estar enmarcada en un proceso participativo, en donde los niños hagan escuchar su voz. Una de estas organizaciones es Pacto por la Niñez y Adolescencia. Manuel Martínez, el director, dice que si bien el Código de 2003, que actualmente está en vigencia, fue construido con responsabilidad, es oportuno actualizar la norma. Justamente orientado a establecer nuevas normas que permitan que los derechos de ustedes, niños y niñas, que los mecanismos de protección de ustedes en las escuelas, en los centros de salud, en la familia, en los barrios, en los parques, realmente les protejan de manera adecuada. Criterio compartido por Sara Oviedo, representante de organizaciones de la sociedad civil. Ella dice que para aterrizar en estas propuestas, el Consejo Nacional para la Igualdad se reunió con todos los sectores involucrados en la niñez. De acuerdo con lo que nuestros niños son en este país y en cualquier sociedad, son lo más importante. Los intereses políticos no es lo más importante en una sociedad. Son los niños se está definiendo otro tipo de sociedad que queremos. Entregado el documento al presidente del Parlamento, César Litardo mencionó que se dará el trámite pertinente con celeridad, pues el primer poder del Estado está comprometido con este sector del país. En base a eso, la Asamblea Nacional ha hecho varias acciones en torno a poder generar estos procesos. La primera es la creación de una comisión especial, una comisión que solamente se encarga de tratar estas reformas al Código de la Niñez. Hemos también hoy hecho en este evento, dado un paso importante. Este proyecto de ley será remitido a la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia para que unifique las propuestas y las incorpore al proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito analizó la propuesta planteada por los representantes de las plataformas digitales de movilidad para ser incluidas dentro de las reformas a la Ley de Tránsito. La mesa legislativa aún no tiene un acuerdo sobre dicha iniciativa. La discusión para regularizar el trabajo de las plataformas digitales de movilidad parece confusa en la Comisión de Tránsito.
El último martes, los representantes de Cabify en Ecuador presentaron una propuesta para que su labor esté normada por la ley de tránsito. Fafo Gavilanes, presidente de la mesa legislativa, cree que debe fortalecerse a las cooperativas de transporte. Yo más bien creo que el gremio amarillo debe ser parte de estas plataformas tecnológicas para brindar ese servicio complementando la formalidad y complementando lo que significa el uso tecnológico. Freddy Alarcón es más radical. Señala que por norma legal, solo la modalidad de transporte comercial tiene fin de lucro. Prácticamente es ilegal porque lo están haciendo de manera fraudulenta al margen de la ley de tránsito. La ley de tránsito es muy clara. ¿Quiénes tienen la posibilidad de hacer servicio comercial? Quienes están cooperados, pertenecen a una operadora, tienen carros homologados, tienen un contrato de operaciones y tienen licencia profesional de conducir. Artículo 57 de la ley es clarísimo. Durante el debate en la comisión, los argumentos giraron alrededor de las fuentes de empleo que generan las plataformas digitales de movilidad, así como los tributos, de acuerdo a la ley de simplificación tributaria. Si estamos generalizando que es para despacho y gestión de vehículos, el universo es completo, es todo. Pero también facilitemos para que si una persona cumple con los requisitos, pónganle todos los requisitos que quieran. ¿Quieren ser más duros? Vean, pónganles la licencia profesional. Pónganles que el vehículo sea más nuevo. Pónganles que en 3-4 años los prestadores de ese servicio solamente puedan hacerlo con transporte eléctrico. Pero ahí generemos la competencia, pues. O sea, no estemos nosotros al servicio de los monopolios. Eso no es correcto. Entre los comisionados no hubo consenso. El presidente de la comisión ordenó al equipo técnico de la mesa para que recoja las observaciones y plantee un texto alternativo, mismo que será sometido a votación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de pesca. La discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional sería la próxima semana. Con 10 votos, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de pesca. Los comisionados retomaron su trabajo con la revisión del articulado tras la primera discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, todos los sectores tienen derecho a modernizarse. ¿Qué pasa con el sector artesanal? Pero esta es una discusión que todavía está, diríamos, está el debate. Con la propuesta, a puertas de su discusión en el seno del Legislativo, se espera que la Unión Europea levante la amonestación impuesta al Ecuador en el 2019, explicó la asambleísta Mercedes Serrano. También hemos recibido representantes de la Comunidad Europea para que expliquen y nos digan cuáles son sus requerimientos. Esto no es someternos a un mercado, simplemente es poder entregar un mejor producto y cumplir con los requisitos que requiere la Comunidad Europea. Por lo tanto, debería la Comunidad Europea ya levantar la alerta de la tarjeta amarilla. El texto define la actividad de pesca artesanal de la industrial, así como las 8 millas náuticas permitidas para la pesca artesanal. Además, con las 8 millas que se está dando para lo que es la pesca artesanal, ya está, era de la opinión que se dé 12 millas, porque entre las 8 y las 12, que es mar continental, que están los pescadores grandes, no existe ninguna relación de pesca. Pero obviamente el artículo está estructurado de tal manera de que en un principio son 8 millas, que es lo que se ha venido hablando desde hace muchos años atrás, ¿verdad? El segundo debate del proyecto de ley de pesca en el Pleno de la Asamblea Nacional se daría la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De manera unánime, con 8 asambleístas presentes, la Comisión de Educación aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de alimentación escolar. El documento deberá ser remitido a la Presidencia y en lo posterior ser debatido y aprobado en el Pleno. Tras procesar las observaciones de varias instituciones, la Comisión de Educación aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de alimentación escolar de iniciativa del asambleísta Mauricio Proaño. Una propuesta que mantiene una triangulación entre educación, salud y agricultura. Tenemos un órgano rector que es el Ministerio de Educación, que es el que administra los centros de educación y tiene que enlazarse con el Ministerio de Salud para cuidar de la inocuidad y de la calidad del alimento y juntarse con agricultura al que le dan el volumen que necesitan, la calidad que necesitan. La idea es que los niños y adolescentes que acudan a escuelas y colegios fiscales y fiscomisionales reciban una alimentación escolar de calidad de manera obligatoria todos los días y así combatir
advertir problemas de desnutrición y mala alimentación. Malnutrición, tanto a veces en el tema de desnutrición como el problema de malnutrición es obesidad y sobrepeso. Esto se acarrea, hay un estudio que el Ecuador pierde por no cuidar estos temas 4.200 millones de dólares al año. Con un programa que cueste unos 300, 400 millones de dólares, puede evitarse ese gasto. En el documento se incorporó también a la Asociación de Municipalidades del Ecuador para que sean los gobiernos autónomos los que garanticen la llegada de alimentos de calidad a las instituciones. Que consideramos que los líderes locales, que son los alcaldes, las juntas parroquiales, deberán involucrarse en que se garantice la entrega de un alimento escolar de calidad. Previo a la aprobación del informe, la mesa legislativa escuchó las observaciones de Dimitri Mamay, director de la Oficina de Alimentación para el Desarrollo, quien expuso ante los comisionados la importancia de contar con planes de alimentación escolar, los beneficios para la economía del Estado si se brindan alimentos de calidad. 168 millones de niños en 169 países están recibiendo alimentos en las escuelas. Y la alimentación escolar, yo paso un poquito de tiempo en esto porque está demostrado que por cada dólar que se invierte en un programa de alimentación escolar, mínimo $3 permean en la economía. El proyecto deberá ser remitido a la presidencia de la Asamblea para que en lo posterior sea debatido y aprobado en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.